vamos a arrancar con una entrevista que teníamos con Juan Oviedo. El ingeniero Juan Oviedo es especialista del programa PIMA del Centro de Desarrollo Agropecuario de la Dirección de Extensión Agraria allá en el departamento de Guairá. Hablábamos con él respecto al rubro caña de azúcar. ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Cuántas familias están trabajando en el rubro? ¿Cómo está la relación costo-precio en esta campaña? Escuchamos lo que decía. Un rubro bastante importante, por no decir el más importante, que es la caña de azúcar. Guairá siempre ha sido el departamento con mayor producción en cuanto a área de cultivo en el país, prácticamente con un 40% de la producción, serían más o menos 40.000 hectáreas distribuidas en el departamento. Y se mantiene esa tendencia, Silvia. No tuvimos un decaimiento ni un aumento significativo, pero mantenemos siempre esa área sembrada de aproximadamente 40.000 hectáreas. Si vamos un poquitito más para atrás, ingeniero, y hacemos, por ejemplo, un recuento de unos 10 años aproximadamente, ¿hubo alguna variación o se mantiene esta estabilidad que usted menciona? Sí, desde hace 10 años yo creo que tuvimos entre un 10 y un 20% de aumento en el área de cultivo, 20% te diría, que se debió principalmente a la comercialización de azúcar orgánica con el extranjero, principalmente con mercados de Estados Unidos, Japón, Europa, entre los más principales. Algo que se remonta inclusive a 20 años, 25 años atrás. Y eso ha hecho que se expanda un poquitito lo que es el nivel de producción, la superficie de cultivo, que de esa parte hasta hoy prácticamente tuvo un 20 a 30% inclusive de aumento en el área de producción en algunas zonas puntuales principalmente, pero esa es la tendencia del cultivo. En cuanto a la cantidad de productores, tenemos un estimado de cuántos son los que trabajan con estas 40.000 hectáreas, creo que dijo el ingeniero que mencionaba la producción de caña de azúcar. Un estimado para decir, bueno, tantas familias en Guairá dependen de este rubro. Y de esas 40.000 hectáreas, yo estimo que un 50% está en manos de los ingenios privados, un 40 a un 50%, y un 40-50% de esa superficie en manos de pequeños, medianos y hasta grandes productores ya que se dedican a la caña de azúcar como un rubro principal, porque generalmente tenemos también otros rubros como la yerba mate, principalmente en la zona de Paso Yoay e Independencia, tenemos la cebolla que ya está también ganando un espacio, pero la caña se mantiene como un rubro principal que mueve toda la economía, tiene un rol social, por decirlo así, en la distribución de la renta. Y pequeños productores medianos y un poquitito más grandes, yo creo que esas 20.000 hectáreas a un promedio de 4 o 5 hectáreas, tendríamos más o menos 5.000 productores más o menos que se dedican a comercializar con caña de azúcar. Ahora, quien más, quien menos tiene su pedacito de cultivo de caña para consumo animal, para alimentar a su lechera, a engordar a su ganado, con un aporte de alimento voluminoso, pero más o menos ese es el número que espera quitar renta de la caña de azúcar cada año. En cuanto a rendimiento, ¿cómo se mide el rendimiento y cuál fue la variación entre la última campaña y esta campaña 2023? Si bien estamos a inicio, Silvia, de la campaña 2023, se proyecta un muy buen comportamiento del rendimiento gracias a las lluvias que tuvimos en todo el ciclo y principalmente a inicio de este año. Fines del año pasado, inicio de este año, tuvimos muy buenas lluvias por el Guairá. Diciembre, enero, febrero, son meses claves para el cultivo de caña de azúcar, que una coincidencia de temperaturas altas con un régimen de lluvias positivo augura siempre un buen año, una buena zafra en caña, ¿verdad? Siempre se dice en el lenguaje cañero que una buena lluvia en verano es sinónimo de buena cosecha, y yo creo que el rendimiento se proyecta a aumentar en promedio, que arrastramos desde hace bastante tiempo unas 50 toneladas.
yo creería que eso debería de subir un 10-20% este año si se mantiene esta tendencia. También tenemos, no hay grandes previsiones, al menos de heladas muy fuertes, por lo menos hasta ahora. Y eso también es un factor clave que si no se llegaran a producir heladas, que las variedades tardías que están siendo cortadas de agosto para adelante también no tendrían problema para seguir ganando un poco de rendimiento para los cortes de la última parte de la zafra. Buen dato el que tiró ahí, ingeniero. Variedades, nos decía usted, no es solo una la que se trabaja, entonces hay variedades tardías, tenemos varias. ¿Cuáles son y cuál es la que mejor rinde tiene en general? ¿Cuál es la favorita, vamos a decirle, por sus rendimientos? La favorita actualmente, Silvia, es de la línea CTC, una variedad, por decir la nueva. De hecho, que nosotros no surtimos de las variedades del Brasil por una similitud en clima y suelo. Y la campeona, la más querida actualmente, es de la línea CTC, principalmente la CTC4, la CTC15, está entre los más rendidores. Y después las variedades de la línea RB y SP también, que tienen origen brasilero también, que están siempre ahí para diversificar un poco el cultivo. Y el caso de las variedades está distribuido en tempraneras, medianeras y tardías, con el objetivo de, de abrir un poco la época de mayor contenido de azúcar. Bien sabemos que la caña de azúcar carga mayor contenido de azúcar en el invierno prácticamente, pero a través de los años se ha ido investigando y creando, trabajando nuevas variedades que empiecen ya a madurar en abril, y que en el caso de las tempraneras y las tardías que empiecen a cargar, o sea, que su máximo contenido de azúcar sea a partir de agosto para arriba, ¿verdad? Eso en un ambiente óptimo, en un calendario óptimo de cosecha, debería de dar grandes rendimientos en azúcar a partir de abril hasta el mes de noviembre, más o menos. Esa es el objetivo de contar con variedades tempraneras, medianeras y tardías, y no concentrar toda la buena, todo el buen contenido de sacarosa en los meses fríos de mayo, junio y julio. Entonces, esa es un poco la estrategia que se ha ido trabajando a través de los años para, para poder optimizar un poco toda la zafra, porque bien sabemos que el azúcar se produce en el campo, no se produce en la industria, se extrae en la industria, pero se produce en el campo. Ingeniero, ¿cómo está el costo de producción? Si puede comentarnos un poco cómo está el tema costo-producción-precio, esa relación. Sí, la caña de azúcar, Silvia, así como te dije hace rato, cumple un rol social bastante importante, porque no conozco yo un cultivo que distribuya la renta en todo su ciclo, permea esos ingresos, llega a permear y llegar hasta el último nivel de la cadena de producción, ¿verdad? Que no queda todo en manos de los grandes empresarios, entonces tiene un plus. Y por más de que la renta no sea, la rentabilidad no sea muy alta, muchas veces el rol social que cumple la caña hace que se mantenga viva y mejorando inclusive en perspectiva. Pero hablando de números, dependemos mucho también de la tecnología que utiliza el productor, el pequeño productor. Trabaja de forma más rústica. Tenemos todavía pequeños productores que trabajan con buey, que hacen el arado, que hacen la carpida a mano. La caña orgánica, que exige sí o sí hacer limpiezas mecánicas de las malezas, no permite el uso herbicida. Entonces sigue entrando el buey en las hileras para poder limpiar malezas, las carpillas manuales, el corte manual. Entonces, al hacer un trabajo un poco más artesanal, los costos son bastante altos y los márgenes no son muy amplios. Un cultivo nuevo de caña de azúcar promediando puede fácilmente costar 6 millones a 7 millones de guaraníes instalar un cultivo en todo el proceso, dependiendo un poco si tiene su propia semilla, si trae la semilla de otro lado. Son factores que varían un poco el costo de producción, pero podemos hablar de un promedio de 6 a 7 millones de guaraníes por hectárea instalar un cultivo.
Y ese primer año fácilmente te puede llegar a 9 millones, llegar al ciclo de cosecha, por decirlo así. Cabe destacar que hay alguna inversión inicial también que no podemos cargar todo el primer año, sino que deberíamos de prorratear un poco entre los 5 años que se espera al menos de cosecha, ¿verdad? El costo de semilla, el costo de la preparación del terreno, del encalado, de la plantación misma. Entonces hay un 40% del costo inicial que debemos de distribuir a lo largo de los 5 años que se espera cosechar por lo menos. ¿Cuál es el destino de la producción? Sabemos que hay ingenios allí por la zona, pero también hay caña de azúcar que sale de Guairá, que va para otro destino, que usted lo mencionaba usted. Inclusive es la exportación lo que está marcando un poquitito el ritmo de producción en Paraguay. Entonces, ¿a dónde va lo que se produce en Guairá? Sí, en Guairá, como sabemos, es prácticamente, como decíamos también, el principal productor, el principal generador de caña de azúcar y sus derivados, ¿verdad? Y me olvidé, no te comenté el tema de los precios, ¿verdad? Tenemos actualmente un precio de ASPA está pagando más o menos 170.000 guaraníes actualmente, más 3 litros de combustible para el fletero, llevando eso a guaraníes sería más o menos 190, 95.000, 195.000 guaraníes. Petropar está pagando 245.000 guaraníes la tonelada, más un plus de 10.000 guaraníes por kilo a fin de zafra según cumplimiento de objetivos, que son los principales compradores del Guairá actualmente. Azucarera Friedman se está preparando para iniciar la zafra, pero aún no ha iniciado. Y también tenemos un mercado que cada año estira bastante volumen de producción, que es Impasa, que está ubicado en la parte alta, por decirlo así, la región oriental en la frontera seca con el Brasil, a una distancia de más o menos 300 kilómetros, pero paga un precio de 300.000 guaraníes también. Es una coyuntura que se da cada año y que los muchachos también se organizan para ir buscando nuevos mercados. También tenemos cada año la migración, por decirlo así, de caña de azúcar producida en el Guairá, que va destino al Chaco para reforzar la parte de invierno de la ganadería, de acuerdo a las condiciones del Chaco también, si falta entonces un alimento que pueda hacer el aguante a de repente a un año malo en el Chaco, va mucha caña de azúcar de Guairá para alimentación animal. Pero de esas 2 millones de toneladas, yo creo que un 70-75% se queda en el Guairá a ser procesada, ¿verdad? Y tiene como destino azúcar convencional, azúcar orgánica y en el caso de Petropar netamente alcohol, ASPA también que produce melaza, que también sirve de materia prima para una industria ubicada en el departamento que es la fábrica de levadura, que anteriormente era para Leva, ahora compró, tengo entendido, un grupo europeo. Y ese más o menos es el movimiento de la materia prima, Silvia. Y la exportación del producto terminado del azúcar, como le decía, que va a Estados Unidos, Japón, Europa principalmente, y también al consumo local, el producto que es el azúcar convencional, ¿verdad? No tenemos aún una cultura de consumo de azúcar orgánica que tiene un costo un poquitito más elevado. También eso explicado un poco en lo que es la situación económica actual, la gente busca economizar y muchas veces la conciencia está en un segundo lugar que las necesidades económicas, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación, Silvia. Usted que está ahí con ellos, ingeniero, usted está acompañándole en la chacra, en todo el proceso de producción. Ya que mencionó el tema del mercado un poquitito también, ¿verdad? Un tema que siempre nos mencionan los cañicultores, sin importar de qué zona sean de cordillera, de Cazapá, de Guairá, es el tema de contrabando, que ellos en la chacra sienten el impacto de contrabando. ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué es lo que ustedes escuchan en esas conversaciones entre las cañas, vamos a decirle, en la chacra? La queja generalizada, Silvia, en todos los rubros, no solamente en la caña de azúcar, es el tema del contrabando. Nosotros acá, yo estoy como especialista en cadena de valor en un proyecto del MAC, que es el proyecto PIMA, proyecto de inserción en mercados agrarios, y trabajamos con varios rubros.
entre ellos la caña de azúcar, tenemos la cebolla, la yerba mate, la leche, y la queja generalizada es el contrabando, que yo no digo que sea un problema, tengo una teoría muy particular en cuanto a lo que es el contrabando. Es problema el contrabando, pero gran parte de nuestro problema está en nuestra eficiencia en la producción. Nuestra tecnología no es siempre de las más actualizadas, nuestros suelos no son de los más productivos. Hablo del pequeño productor que está asentado en suelos muy golpeados, muy degradados, que tienen un uso de 50, 70 años, con prácticas no tan convenientes para mantener y aumentar la fertilidad. El caso de los grandes productores tiene otra realidad, pero los pequeños productores, no solamente en el rubro caña, tienen una desventaja muy alta en el tema de eficiencia del cultivo. ¿Sí? No podemos estar compitiendo con un promedio de 45, 50 toneladas por hectárea, mientras los vecinos están produciendo 100 toneladas para arriba en promedio, Argentina, Brasil. Y el mercado busca lo más barato, así como uno va a comprarse un kilo de galleta, de azúcar, busca siempre llevarse lo más barato, ¿verdad? El mercado busca lo más barato, eso es natural. Y para que el contrabando sea negocio, uno debe de tener problemas de producción en su patio para que esté entrando producto que viene de kilómetros de distancia, inclusive para que siga siendo rentable más allá de evadir el pago de impuestos, por eso es un contrabando, pero para que el negocio sea rentable, que esté viniendo de 1000 kilómetros y nos estén vendiendo más barato, es porque nosotros tenemos un problema de eficiencia del cultivo acá en forma local por un lado, y por otro lado también una cuestión que afecta directamente es la no producción principalmente de insumos en forma local. No producimos fertilizantes en forma local, maquinarias en forma local, y al ser todo importado, esos insumos, esos equipos también elevan nuestro costo de producción. Es decir, la baja disponibilidad de insumos a precios competitivos, sumado a la baja productividad en los suelos, en caso de los pequeños productores, que son los más afectados, hacen de eso un caldo de cultivo favorable a lo que es el contrabando, ¿verdad? Ese es un poco mi análisis de la situación, pero sí, la gente se queja un 100% de lo que es el contrabando, que por eso es que deja de ser negocio, pero ese es el análisis superficial que hace la gente por lo que escucha, pero estando un poco en el ámbito y viendo todo cómo se desarrolla, mi análisis particular, como te digo, es muy mío, es eso, Silvia. Ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo y me quedo entre todo lo que nos estaba contando con lo siguiente, el caña de azúcar en Guairá, en otras zonas, nos decía usted, hay mucho trabajo, genera un movimiento económico importante y es lo que necesita, ¿no?, el productor y las familias en el interior de nuestro país. Sí, sí, así mismo, para ir realizando un resumen, también se me pasó de comentarte que tenemos en el Guairá nuevas industrias que van surgiendo en la cooperativa Carlos Fanner de Independencia, está construyendo una nueva industria en sociedad con New Alco. En Ñumí se está potenciando la industria que tenemos ahí, que también es propiedad de New Alco, y también otro ingenio que está iniciando su construcción en la zona de Borja, zona muy golpeada cuando cerró la azucarera Iturbe. En Cazapá, también acá cerquita de Guairá, Buenavista, la empresa Petroquín en alianza con Monteverde S.A. están proyectando también una gran industria, y yo creo que hay futuro para la caña. Y lo principal que yo rescato de eso, como te dije, Silvia, es que la importancia social del cultivo. Más allá, uno se preguntará cómo un cultivo no tan rentable para el pequeño productor sigue siendo persistente, no bajando de superficie, inclusive subiendo muchas veces, y es por eso, le da mano de obra, le da ocupación al pequeño, a sus hijos, al pequeño productor, a sus hijos, a su vecino. Entonces es una fuente de ingresos segura en el año. Entonces, más allá de la rentabilidad financiera, por decirlo así, está la ocupación de mano de obra, y en ese sentido la caña es muy importante. Y eso es lo que yo rescato siempre. El Guairá es un departamento en ese sentido muy rico, muy bendecido, porque no vas a escuchar en Guairá muchos problemas
sociales de cierres de ruta, de invasión de terrenos. Hay trabajo para el que quiere trabajar y de hambre la gente no se va a morir si tiene un poco de voluntad más allá de los precios que pueda percibir por su trabajo, que en forma generalizada está complicada la cosa, ¿verdad? Pero siempre hay algo que hacer en el ámbito de la caña de azúcar para el pequeño productor.